Bendiciones, iglesia, saludos. Qué privilegio verte hoy día sábado. Este es el último devocional de la semana. Mañana es domingo, así que tenemos dos servicios poderosos aquí en el Rey Jesús Orlando. Un servicio a las 10 de la mañana y el otro servicio a las 5 de la tarde. Así que estás cordialmente invitado. Dos servicios de poder. Ven aquí, te esperamos, queremos abrazarte, queremos verte. Y si no estás viendo por el internet, también suscríbete al canal de YouTube y puedes ver todo nuestro servicio en línea de donde quiera que estés. Así que gracias por conectarte, espero tus comentarios, cómo te está edificando estos devocionales, que te están ayudando a tu vida espiritual. Si tienes algún comentario para nosotros sería bueno siempre. Es bueno para nosotros saber también en qué podemos hacerlo mejor, pero también en qué está edificando tu vida. Así que dale compartir, ten lista tu Biblia, tu papel de nota. Hoy te voy a hablar un tema espectacular. Yo quiero que hoy quites todo lo que has aprendido en años y que recibas esta palabra que te voy a impartir ahora en el nombre de Jesús. El tema sería 6 voces que no hablan. Repite el tema conmigo, 6 voces que no hablan. Pastor, pero ¿cómo son voces que no hablan? Bueno, hay cosas que tú sabes que hay gente que te habla sin mencionarte una palabra, con una seña, con algo, y tú entiendes. Pues hay voces en la Biblia. Yo te voy a hablar de 6 cosas que tienen voz y no habla. Pero te voy a dar un ejemplo de que Dios sí habla. Y Dios habla audiblemente. Si tú nunca has escuchado la voz de Dios, hoy te vamos a activar, no nosotros, el Espíritu Santo, pero nosotros vamos a hacer una oración para que el Espíritu te active a ti, así como me activó a mí, activó aquí a mis hermanos y ha activado a ti que nos estás viendo a oír la voz de Dios. Mira lo que dice Primera de Samuel 3:10. Primera de Samuel 3:10, búscalo ahí. Dice, y vino Jehová y se paró. Mira esto. Jehová le está hablando a Samuel. Ya le había hablado 3 veces. Y las 3 veces Samuel, en vez de ir a Dios, había ido donde Elí. Porque a veces Dios está hablando, pero como no entendemos que es Dios, estamos yendo a las personas equivocadas. Por eso tenemos que decirle a Dios que nos ayude a conocer su voz. Porque a veces Dios nos habla y en vez de ir a Dios, vamos a un profeta, vamos al pastor, vamos al mentor, que no es malo. Elí fue donde su mentor, Samuel fue donde su mentor Elí. Pero Elí, en vez de guiarlo a otra cosa, le dijo lo correcto, le dijo, el que te está hablando no soy yo, es Dios. Y le dio la clave. Y esta mañana yo te quiero dar la clave a ti. Y le dice, y Jehová se paró. Mire lo que es hacer que Jehová se pare para hablarle a él. Entonces dice, y se paró Jehová y llamó como las otras veces. Las 3 anteriores, vamos a la cuarta, como las otras veces. Dice, y le dijo Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, que tu siervo oye. O sea, cuando usted está dispuesto a oír, es que usted está dispuesto a obedecer. Dios nunca le va a hablar a gente que no esté dispuesta a obedecerlo, porque Dios no está perdiendo el tiempo. Y si Dios te habla una vez y tú no le obedeciste, no cualifica para que Dios te vuelva a hablar de nuevo. Porque a Dios le gusta la gente obediente. Y yo sé que usted que no está viendo es una persona obediente. Así que dígale al vecino que está al lado, yo soy obediente. Ponga ahí en el chat de YouTube, yo soy un hijo de Dios obediente. Escríbalo ahí, declárelo, que el diablo le dé roña a ver su comentario ahí, que usted ponga ahí, diga, yo soy un hijo de Dios obediente. Amén. Entonces le quiero hablar, para entrar al tema, debemos entender que dentro de nosotros hay otras voces que no son de Dios. Esas voces gritan y Dios no grita, Dios habla. Dije, Dios no grita, Dios habla. Pero esas voces almáticas dentro de nosotros gritan y Dios no grita, Dios habla. La razón que cuesta discernir la voz de Dios es porque Dios no te dice lo que quieres escuchar. Hay gente que tiene que andar buscando confirmación de lo que Dios le dijo, no porque no lo oyeron, sino que lo que oyeron no les conviene. No sé si me está entendiendo lo que le estoy diciendo. Hay gente que sí oyen a Dios,
pero tienen que ir a buscar confirmación porque lo que oyeron de Dios no es cómodo para ellos, no es ganancioso, trae dolor, trae persecución, trae enemistades. Sí, los Sanbalat y Tobías se te van a levantar en todo lo que tú hagas. Entonces, la voz de Dios es inconfundible. ¿Sabes por qué? Porque la voz de Dios nunca te va a poner cómodo. Siempre la asignación de Dios te va a poner incómodo. Porque las cosas incómodas naturalmente son cómodas espiritualmente. Yo prefiero tener luchas en lo natural que tener luchas en lo espiritual. Porque yo estoy sumando a mi vida eterna, no a mi vida temporal. Y lo natural es temporal, pero lo espiritual es eterno. Entonces, queremos oír la voz de la comodidad. Tenemos que levantar una generación que esté dispuesta a pagar el precio para oír la voz de Dios. Todo tu éxito, escucha esto y anótalo, todo tu éxito estará basado en oír y en obedecer a Dios. Yo no he visto una persona rebelde con lo que Dios le dijo y que sea bendecida. Pero he visto gente que no tienen los dones que tienen otros, pero a causa de su obediencia, Dios se desborda en bendiciones para ellos. Porque Dios bendice a los obedientes, no a los que son testarudos de la mente. Entonces, mire, hay un dicho que decimos nosotros: dime a quién escuchas y te diré dónde terminarán tus días. Si escuchas a un rebelde, terminará fuera de la iglesia y criticando a la iglesia. Si escuchas a un divorciado, terminarás divorciado. Porque eso se pega. Lo que tú escuchas es lo que tú, es como que lo añades a tu vida. Pero si escuchas la palabra de Dios, serás bendecido. He aprendido y he entendido que debo tener revelación no solo de la voz de Dios, sino debo tener revelación de la voz que no es de Dios. ¿Cómo sabemos la voz de Dios y la voz que no es de Dios? Conociendo y reconociendo lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Por ejemplo, hay cosas naturales que te dicen: esto no es de Dios. Cuando tú ves, abres tu teléfono y te sale un mensaje de una mujer: ay, quiero saludarte. Eso no es de Dios. Tú rápido le das borrar, ignorar, cerrar, bloquear, lo que sea. Cuando el Espíritu Santo te dice: levántate y ora, y son las 3 de la mañana, no es el diablo molestándote, es Dios llamándote, pero te está incomodando, te está quitando el sueño. No es que tengo que trabajar mañana, pero créame que si lo que tuvieras es viajar de vacaciones y levantarte a las 2 de la mañana para ir a coger el avión, te levantarías con gozo y alegría. Porque la voz de Dios siempre va a incomodar. Entonces, hay 6 voces que vamos a estudiar. Hay 6 voces que pueden ensuciar tu oído y separarte de la voz de Dios. Y son voces del alma. Número 1, la voz de la duda. Y quiero hacerlo rápido porque ya no tengo mucho tiempo. La voz de la duda. Miren, Mateo 3:17 dice: y Jesús fue bautizado. Y dice que cuando él subió de las aguas, el cielo se abrió y Jesús y el Padre dijo: este es mi Hijo amado en quien yo tengo felicidad. O en quien mi alma tiene complacencia, que es lo mismo. Entonces, el Padre afirma y dice: este es mi Hijo amado. Pero ese es Mateo 3:17. Luego en Mateo, no 3, sino 4:3, el diablo le dice a Jesús: si eres hijo de Dios, ¿cómo va a negar que era hijo de Dios si el cielo se abrió para hablar a gran voz? Este es mi Hijo amado. Y en el Mateo 4, el diablo pone a dudar a Jesús diciendo: si eres el Hijo de Dios. Cuando Dios te da una palabra, ¿qué confirma que es de Dios? La duda que el diablo te trae. ¿Usted cree que yo no he dudado de mi llamado, de la posición donde estoy, del legado que cargamos? Pero no he dudado por lo que Dios dijo. A veces me ha hecho dudar lo que la gente dice, pero he reconocido que esas voces no son de Dios. He atado esas voces, le he cancelado, le he echado fuera y estoy creyendo la voz de Dios. Si Dios lo dijo, así va a ser. Y si Dios lo dijo para usted, así será. Tiene que callar las voces del diablo. Entonces, la duda.
Yo sé que tengo mucho para darle en esa área, pero voy a seguir a las dos. La voz del miedo. Esta es una voz que paraliza. Primera de Reyes 19. Dice que Elías viene de matar 800 profetas, de cortarles la cabeza, de hacer que lloviera después que no llovía por mucho tiempo. Un hombre fiero, bravo. Pero ese es Primera de Reyes 19. En el 18 está cortando cabeza. En el 19 está pidiéndole a Dios que lo mate. Porque tuvo miedo a una profecía de Jezabel, que le dijo: mañana a esta hora tú estarás igual que los demás, te voy a cortar la cabeza. ¿Y sabe qué? Tuvo miedo y se fue a meter en una cueva. Dios no te quiere en una cueva con miedo. Esa es una voz, el temor es una voz del diablo en tu alma, que tiene que paralizar esa voz. Número 3, la voz de víctima. Lo que has vivido, no eres una víctima. Oh Señor, lo que viví, perdí esto, perdí aquello, me quitaste esto. No es una víctima, tú eres un sobreviviente. Estás vivo, estás de pie. En la situación donde otros han muerto, tú todavía estás de pie. Dale gracias a Dios por el proceso. Nunca sabías lo fuerte que eras hasta que viviste el proceso que viviste y estás triunfante todavía. Entonces no eres una víctima, eres un sobreviviente. Quita la mentalidad de víctima. Número 4, es la voz del complejo. La trampa del diablo: yo no soy digno, yo no sirvo, yo no quiero, yo no puedo. Dios dijo que sí podía, Él creyó en ti, Él se fue a la cruz a morir por ti, Él creyó en ti. Números 13:36 dice que los espías, cuando fueron, no Josué y Caleb, sino los otros espías, dice que dijeron: oh, nosotros nos veíamos como langostas a la par de los gigantes, éramos insignificantes. ¿Así te has creído tú que no vales nada? Que no eres digno que Dios te use. Que es demasiado el llamado que tú tienes. Ese complejo de ser inferior a los demás. Tú no tienes que bajarle la cabeza a nadie. Tú tienes que saber que eres un hijo de Dios. Mire, la inseguridad y este complejo fue algo que yo tuve que romper. No solo en este tiempo, cuando comencé en los caminos de Dios, porque eran tantas cosas malas que no me sentía digno de ministrar a Dios, un Dios tan santo, porque tenía complejos de mi pasado, tenía complejos de mi físico. Antes creía que era feo, hoy me creo demasiado bonito. Yo no sé si estoy en el medio o qué, pero no sé usted cómo lo ve. Pero ¿sabe qué? Se rompieron los complejos. Yo soy imagen de Cristo. Usted es imagen de Dios. Usted es creación perfecta. Usted es único. No hay otro como usted. Mire que yo tengo un hermano gemelo que estuvimos en el mismo vientre. Salimos el mismo día del vientre y no somos iguales. Usted es único. Entonces la voz del complejo hay que apagarla. Esa voz le lleva a caminar en inseguridades. Recuerda, tu valor no viene de lo que tienes. Tu valor viene del Dios a quien tú le crees. Número 5, la voz de la condenación. Ya me queda una nada más. La voz de la condenación. Esa condenación produce rechazo en ti mismo. Eso te dice que Dios no quiere nada contigo. Pero Romanos 5:8, si lo buscas, Romanos 5:8 o Romanos 8:1. Hay muchos creyentes en la iglesia de Cristo viniendo a la iglesia con la condenación de su pasado. Todavía ellos no se han perdonado. Todavía están peleando con la falta que cometieron. Todavía no se creen dignos. Todavía no han recibido el perdón de pecados. Todavía se creen indignos porque cargan condenación. Pero mire qué dice. Si usted sí un hijo de Dios, mire lo que dice Romanos 8:1. Dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Yo dije ninguna condenación. Cuando usted viene a los caminos de Dios, usted pide perdón, usted se arrepiente, no hay condenación. El que está condenado es el diablo y no tiene vuelta atrás. Porque el diablo, haga lo que haga, nunca va a alcanzar perdón de Dios. Usted sí, Dios lo perdona. Es más, usted pudo haber fallado hoy mismo y usted se arrepienta ahora mismo y Dios lo perdona. Agarra su pecado, lo tira al fondo del mar y no se lo cuenta. Ese es nuestro Dios. Entonces, recuerde, si usted falla, la sangre de Cristo tiene el poder para limpiarlo. Mucho creyente en este tiempo no puede seguir viviendo en condenación. Ya Dios lo liberó y lo hizo libre. Número 6, la voz de la complacencia. La voz de Dios
Cuando hablamos la voz de la complacencia, es que la voz de Dios nunca te va a decir, oh Milton, acuéstate en la cama y descansa el día de hoy. Yo todavía no he escuchado esa voz así. Pero sí he escuchado la voz a la 1 de la mañana que dice, levántate y ora. Levántate y lee la palabra. Levántate y ve a la oración. Levántate y estudia. Levántate y predica. O sea, en la Biblia yo nunca vi que Dios le hablara a alguien que se acostara. Es más, a Isaías le dijo, mire, Isaías dice que le dijo a Elías, a Isaías le dijo, levántate. Cuando leemos, Isaías dice, levántate y resplandece. Levántate. A Elías le dijo, ¿qué hace aquí Elías? Levántate. A Pedro le dijo a Eneas en Hechos 9:34, Eneas, Jesús te sana. Levántate y haz tu cama. No le dijo, Eneas, quédate acostado que Jesús te sana en la cama. Le dijo, Eneas le dijo, Jesús te sana, pero levántate y arregla tu cama. O sea, Dios no te ha llamado para que estés encamado. Si quieres sanidad, levántate. Si quieres liberación, levántate. Si quieres sanidad, levántate. Si quieres prosperidad, levántate. Si quieres que Dios te use, levántate. Si quieres que Dios te levante, levántate tú. Hay gente que quieren que Dios los levante, pero no están dispuestos a levantarse ellos mismos. Mira, agárrate de la camisa tú mismo y levántate. Haz algo. Hoy es día donde tienes que levantar y tenemos que apagar estas voces. Si ayuna, mira, Dios es tan fuerte a veces que tú dices, voy a ayunar 5 días y cuando ya vas por el día 5, Dios te dice, ayuna los 7. A veces tú dices, no, le voy a dar hoy me gané $500 de semana de trabajo, le voy a dar 300 a Dios y cuando vas al altar Dios te dice, dámelo todo. Bueno, estoy hablando de los que escuchan la voz de Dios. Pero Dios no está interesado en tu dinero a menos que Dios te guíe. Porque cuando Dios te pide algo no es para quitarte, es para multiplicarte. Entonces a veces Dios no quiere un poquito, a veces Dios lo quiere todo. A veces tú estás diciendo, Señor, te voy a dar 2 días de servicio y Dios te dice, dame los 7. Porque a veces Dios es tan posesivo con nosotros que lo quiere todo de nosotros, no importa el tiempo que estemos con Él. Déjame orar por ti que se me terminó el tiempo. La duda, el miedo, la victimación, Padre, en el nombre de Jesús, yo reprendo toda voz de la duda, toda voz del miedo, toda voz de víctima, toda voz de complejo, toda voz de condenación, toda voz de complacencia en tus hijos, lo reprendo y lo echo fuera ahora. Activamos la voz de Dios. Los que nunca habían escuchado tu voz, yo declaro ahora que son activados para escuchar la voz del Espíritu. En el nombre de Jesús, eres libre. Apagamos las voces de tu alma y te digo ahora, escucha la voz de Dios y déjate guiar por Dios. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Bendiciones.